Gusto saludarles a través de esta plataforma que la Universidad de Cuenca ha facilitado precisamente para realizar una serie, un ciclo de cafés científicos virtuales que ofrecerá la Universidad de Cuenca durante el mes de abril, el mes de mayo y los meses subsiguientes. Mi nombre es Galo Carrillo, tengo el honor justamente de moderar esta primer ciclo de conferencias del área técnica específicamente. Queremos ante todo agradecer precisamente a la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca, su equipo técnico y comunicaciones, así como los departamentos de investigación que se han involucrado en la organización de estos eventos de alta relevancia para la comunidad y la academia. Ante todo quisiera explicar la dinámica de este evento. La presentación actual será grabada y compartida en el portal de la Dirección de Investigaciones de la Universidad de Cuenca una vez terminado el evento. La duración de la misma tendrá aproximadamente 30 minutos en total de duración, luego de la cual iniciaremos una ronda de preguntas que será atendida por el chat de Zoom. Algunas preguntas podrán ser viabilizadas vía oral o también compartiremos sus preguntas vía el chat. Como un prólogo para la introducción, para presentar a nuestro apreciado ponente el día de hoy, en 2017 la Organización de las Naciones Unidas designó el 21 de abril como Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, con la finalidad de incentivar el pensamiento creativo multidisciplinar a nivel global, el mismo que dé soporte a un futuro sostenible para la humanidad. Esta festividad se lleva a cabo desde el año 2002 y fue iniciativa de la diseñadora canadiense Marcy Segal. La fecha coincide con el nacimiento también de uno de los personajes más influyentes de la humanidad, el inventor y artista Leonardo da Vinci, y se celebran múltiples actividades relacionadas con la cultura, el arte, la ciencia y la literatura, además de creaciones innovadoras alrededor del mundo. Se considera, por tanto, una convocatoria anual a la libertad de pensamiento, desarrollo innovador y aporte al conocimiento. Celebrando esta particular ocasión, tenemos el honor de recibir en este espacio a Daniel Orellana, quien tiene un doctorado en Ciencias de la Geoinformación por la Universidad de Wageningen, en Holanda. Es biólogo por la Universidad de La SOAY y actualmente se desempeña como profesor principal en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Es además un prolífico investigador de Yacta Lab, Ciudades Sustentables y el Departamento de Espacio y Población. Es autor de múltiples publicaciones indexadas en reconocidas revistas internacionales y ha dirigido varios proyectos científicos. El día de hoy, Daniel nos presentará los avances de su investigación sobre el modelamiento de dispersión espacial de COVID-19 en Ecuador. En esta investigación se juntan las ciencias geográficas, los estudios de movilidad y los modelos computacionales. Este trabajo lo han llevado a cabo en conjunto con profesores de la Universidad de Shinshu, Japón y la ESPE. Damos la bienvenida a nuestro ponente. Buenas tardes, Daniel, si nos escuchas. Buenas tardes, Galo, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como Galo nos compartió en la introducción, el día de hoy estaré compartiendo algunos avances preliminares sobre una investigación que estamos llevando a cabo junto con otros investigadores, tanto de la ESPE como de la Universidad de Shinshu en Japón. La idea de esta investigación nace en los primeros días de la declaratoria de emergencia en el caso del Ecuador. Estamos hablando de la primera semana de marzo, donde un grupo de investigadores empezamos a preguntarnos cuál es el efecto de la movilidad dentro de la emergencia, dentro de lo que estamos enfrentando con el virus, ¿no? Por lo tanto, nos juntamos, como sucede estos días, realmente a través de redes sociales, conocimos mutuamente nuestro trabajo, entre otros investigadores ya nos conocíamos, y decidimos unir esfuerzos para tratar de explorar los efectos de las interacciones espaciales en la dispersión del COVID-19 en Ecuador. Aquí quiero ser muy claro porque hay muchos esfuerzos de investigación frente al COVID-19, por supuesto. La mayor parte de esfuerzos de investigación se están concentrando, en el caso de la epidemiología, a determinar las tasas de infección, a tratar de crear escenarios para predecir el número de
de infectados. ¿Por qué es esto? Porque para el sistema importante para el sistema de salud, por ejemplo, poder tener en cuenta o poder predecir cuál va a ser la presión que hay sobre el sistema de salud, pues esto es importante, etc. Este esfuerzo que estamos haciendo nosotros es un poco diferente porque no estamos poniendo el esfuerzo principal en obtener números precisos de contagiados, como lo hacen la mayor parte de esfuerzos epidemiológicos. Más bien lo que nosotros estamos tratando de hacer es entender el efecto que tienen los factores espaciales en la dispersión del virus. Y cuando hablo de factores espaciales, me refiero principalmente a los temas de movilidad. ¿Por qué? Pues porque a la final el virus se transmite, ¿no es cierto? COVID, como sabemos, se transmite por interacciones físicas entre personas, es decir, por contacto o por cercanía física. Es decir, por lo tanto, el virus se va a mover siguiendo el ritmo de movimiento de las personas. Esto está bastante claro, está bastante estudiado. Sí se sabe que hay también una transmisión superficial, es decir, por contacto con elementos o superficies. El ejemplo que siempre pone, si alguien está en un bus y estornuda y alguien más toca el tubo del bus o toca el asiento y luego se lleva las manos a la nariz, a la boca, a los ojos, pues puede ser contagiado. Esto es verdad, también hay este tipo de contagio, pero principalmente la mayor parte de contagio se da por contacto físico o cercanía física, ¿cierto? Entonces, esta cercanía física implica que el virus se va a transmitir cuando hay contacto entre personas de un mismo grupo. Por ejemplo, si yo estoy infectado, es muy probable que infecte o que contagie a las personas que viven conmigo, en mi familia, o las personas de mi lugar de trabajo. Por eso se ha insistido mucho en lo que se llama el aislamiento social, o el distanciamiento social. Y también lo que es más importante en términos de dispersión, el contacto con personas de otros grupos. ¿Qué pueden ser otros grupos? Pues otros grupos pueden ser otras poblaciones, otras provincias, otras personas con las cuales yo generalmente no estaría en contacto día a día. ¿Por qué es esto importante? Pues porque el virus va a viajar conmigo. Si es que yo me muevo de mi sitio habitual a otro sitio y estoy contagiado, pues yo voy a llevar ese contagio a otro sitio. En un mundo globalizado, como hemos visto estos meses, esto es increíblemente raro. La idea es que si es que se logra aislar a las personas contagiadas con síntomas, esto es estar un paso detrás. ¿Por qué es estar un paso detrás? Porque si la persona ya desarrolló síntomas, seguramente antes estuvo en contacto con otras personas y ya se sabe que el COVID tiene transmisión asintomática, es decir, que las personas pueden contagiar antes de sentir los síntomas, o incluso puede ser que nunca lleguen a nosotros no somos epidemiólogos, esto tiene que estar muy claro, no buscamos nosotros generar un modelo epidemiológico que prediga el crecimiento del virus en números precisos, como había dicho un momento. Nuestra intención principal en este momento es lograr entender cuáles son los efectos que pueden tener las diferentes medidas de contención. Creemos que esto es extremadamente útil para la toma de decisiones. En otras palabras, lo que queremos entender es cuánto sirve, cuánto está ayudando la cuarentena que estamos haciendo, en otras palabras, cuántas personas se han dejado de infectar, potencialmente cuántas personas han logrado sobrevivir, precisamente si es que comparamos esto con un escenario base donde no se hubieran tomado medidas. Y también tratar de entender qué pasará el momento que se levanten las medidas de la cuarentena. Entonces, estos elementos son importantes entender para poder presentar las siguientes partes de nuestro trabajo. Entonces, bien, lo que voy a mostrarles a continuación son una serie de modelos en los cuales estamos tratando de explorar estas interacciones espaciales que les decía. El primer modelo que quisiera presentarles es un modelo que se llama un modelo basado en agentes, en el cual básicamente lo que estamos haciendo
es creando un mundo ficticio. Esto no tiene nada que ver con la realidad, con el Ecuador, es simplemente un tipo de modelo que nos permite explorar las interacciones entre lo que llamamos agentes. En nuestro caso serían personas. Y lo que estamos haciendo en este caso pues es generar, digamos, este mundo virtual en el cual creamos un país ficticio con 500 personas, ¿sí? Que es este recuadro que ustedes ven al lado derecho, ¿sí? En ese recuadro, entonces, hay 500 personas. De estas 500 personas, algunos de ellos están infectados. En este caso, tenemos 5 personas infectadas que están representados en puntitos azules. El resto de personas, las que están que son los puntos celestes, son personas susceptibles, es decir, todo el resto de nosotros, que eventualmente nos podemos contagiar. Y algunos de ellos son personas vulnerables, es decir, que tienen alguna enfermedad preexistente o que tienen alguna condición que hacen que el momento que se contagien con el virus, pues puedan tener problemas de salud. Entonces, a partir de este mundo ficticio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es empezar a hacer que la gente se movilice. Recuerden que los puntos morados, estos pequeños puntos morados, son las personas que están infectadas en este momento. Son 5 personas con las cuales empezamos esta simulación, ¿sí? La barra que se ve arriba, esta pequeña barra azul, es un hospital que tiene 5 camas, y cuando una persona infectada empieza a tener complicaciones de salud, lo que se va a hacer es irse al hospital y ocupar una cama. El momento que ocupa una cama, pues su salud probablemente va a mejorar. Pero si es que llega al hospital y las camas están llenas, pues nuevamente esta persona no va a poder ser hospitalizada y por lo tanto es probable que su salud se deteriore. Vamos entonces a ver qué es lo que pasa al momento que iniciamos el modelo. Lo que ustedes van a ver entonces es que las personas se empiezan a movilizar, ¿sí? Empiezan a contagiarse o a contagiar a otras personas, como ustedes pueden ver. Los círculos que están representados en rojo son personas cuyo estado de salud se ha vuelto crítico y necesitan hospitalización. Aquí estamos viendo ya que el hospital rápidamente llega a su nivel máximo, ¿no es cierto? Está atendiendo a todas las personas y por lo tanto todas las otras personas que en este momento no se pueden hospitalizar, pues simplemente su salud se deteriora y pueden llegar a fallecer. Esto es, por lo tanto, cómo funciona, o es una simulación de cómo funciona nuestro virus, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver aquí en el cuadro, en el gráfico de la izquierda, tenemos la población infectada, es decir, cuántas personas de este país están infectadas en un momento determinado. Ustedes ven este crecimiento de la curva, este es el famoso crecimiento logarítmico al cual, o crecimiento exponencial, perdón, al cual tanto miedo le tenemos y que estamos tratando de aplanar, ¿no es cierto? Ustedes ven que llega un pico y luego, pues cuando ya hay mucha gente que se ha infectado y se ha recuperado, pues el pico empieza a bajar. ¿Por qué? Porque se está asumiendo que las personas que ya se han recuperado del virus no se van a volver a contagiar y desarrollan inmunidad. Esto es algo que todavía se está discutiendo a nivel internacional. Sin embargo, ustedes van a ver que en este gráfico de acá abajo, a la final, el porcentaje de personas que se terminan recuperando en algún momento o que llegan a estar infectadas, a la final es del 100%. Es decir, que toda la población o cerca del 100% de la población llega a infectarse. Entonces, ¿de qué se tratan las medidas de prevención? Lo que se tratan es, por ejemplo, disminuir la movilidad. Y esto nosotros podemos hacer en nuestro mundo ficticio. Vamos a disminuir la movilidad a la mitad. La gente se va a movilizar menos en este momento. ¿Sí? Y vamos a ver que, por lo tanto, también el contagio es un poco, la dispersión es un poco más lenta. Fíjense cómo los puntos se mueven menos. Y si es que ustedes ven en este momento qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Esta curva es mucho más pequeña, ¿sí? O mucho más lenta de lo que habíamos visto hace un momento, ¿sí? Aquí hay algo muy importante que ustedes pueden ver.
la curva sube, llega a un pico y baja. Y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar. De esto se trata precisamente aplanar la curva. Galo, no sé si es que me están escuchando. Sí, sí, Daniel, te Perfecto. escuchamos fuerte y claro, no hay problema. Muy bien, entonces, ustedes están viendo, por lo tanto, cuál es el comportamiento esperado, ¿no es cierto?, de nuestro virus. ¿Qué es lo que pasa? Si es que luego de que hemos logrado hacer aplanar la curva, volvemos a las tasas de normalidad, de movilidad normales que teníamos al inicio, la gente se empieza a movilizar de nuevo y fíjense lo que pasa con la curva. Vuelve a subir, volvemos a tener más picos, ¿sí? Si vemos el porcentaje de personas que llegan a infectarse al final de la simulación, vemos que ha bajado muchísimo. Antes teníamos que el 30% de la población se había infectado. En este caso hemos terminado con un poco más del 30%. ¿Sí? Por lo tanto, la explicación de las medidas de restricción de la movilidad tienen todo el sentido del mundo. Lo que están tratando de hacer es lograr, ¿no es cierto?, aplanar esta curva, como habíamos visto, con respecto a lo que podría ser inicialmente el proceso de infección. ¿Sí? Muy bien. No sé si es que estamos viendo mi pantalla en este momento. Sí, está claro, Daniel. Perfecto, muchas gracias. El segundo modelo que hemos generado es también un modelo basado en agentes que nos ayuda ahora a evaluar diferentes medidas de movilidad. ¿Sí? Tenemos el mismo sentido que teníamos hasta hace un momento, es decir, personas, ¿no es cierto?, que posiblemente son contagiadas o tienen el virus, en este caso 5, pero hemos dividido la población en 2 países distintos, que les vamos a llamar país 1 y país 2. Y lo que podemos hacer en este modelo es empezar a cambiar las medidas en uno de los países. Entonces, por ejemplo, en el país 1, ¿sí?, no se han tomado medidas, simplemente la población se sigue movilizando como se ha movilizado siempre. No pasa nada, los 2 países son exactamente iguales, con el mismo número de población y con 5 infectados iniciales cada uno. Pero en el país 2, ustedes pueden ver que la gente se moviliza menos. Las personas están haciendo caso a la cuarentena, están tomando medidas de distanciamiento social, están siguiendo las recomendaciones de autoaislamiento, están siguiendo las recomendaciones sanitarias, por ejemplo, de lavarse las manos, de utilizar mascarillas, de mantener el distanciamiento social, etc. Y ustedes pueden ver la diferencia entre las curvas del país 1, que es la curva en verde, la curva de población infectada, y la curva en morado es la del país 2. ¿Sí? Podemos entonces nosotros entender ahora ya por qué en algunos países el virus está transmitiéndose de una forma mucho más lenta y mucho más controlada, y en otros países no está pasando esto. Esto es básicamente por los porcentajes de personas que están siguiendo las recomendaciones relacionadas, por ejemplo, como hemos dicho, con la movilidad y con el aislamiento social. Ustedes pueden, estos modelos están cargados en línea, pueden un poco monearlos, digamos, para ver qué es lo que está sucediendo. Pueden, además, cambiar las medidas a lo largo de la simulación. Por ejemplo, yo puedo devolver al país 2 a mitad de la simulación a su nivel de movilidad normal, bajar el número de personas que hace cuarentena, etcétera, y empezar a ver cuál es el efecto que tiene. Como ustedes ven, en este caso, pues la curva se acerca mucho más a la del país 1. Muy bien, ese es el segundo modelo que quería comentarles. El tercer modelo que hemos estado desarrollando
Ya más que un modelo es una primera parte que es una exploración ya de lo que pasa realmente a nivel de Ecuador, a nivel de país, ¿no? Nuestra idea aquí es básicamente entender cómo se mueve la población ecuatoriana entre las regiones. Estamos trabajando a nivel de provincias, ya tenemos el modelo a nivel de provincias, estamos haciendo un downscaling para bajarle a nivel de cantón y a nivel de parroquia. Aquí tenemos que agradecer el apoyo de la Agencia Nacional de Tránsito, específicamente el proyecto IRMOVA, quienes nos han proveído de los datos necesarios de movilidad. Este set de datos fue recogido el año pasado con un sistema de monitoreo de celulares que podemos hablar luego al final. Es importante mencionar que este sistema de monitoreo es un monitoreo anonimizado y agregado. En otras palabras, no es que se tiene el movimiento de Daniel Orellana, de dónde hasta dónde se movió. Lo que se tiene realmente en este set de datos es cuántas personas se han movilizado entre, por ejemplo, Azuay y Cañar, Azuay y Guayas, etc. Entonces, lo que hemos hecho en este caso es hacer un análisis a nivel de cantón para explorar cuáles son lo que llamamos los flujos dominantes de movilidad. En otras palabras, cuáles son los movimientos principales que hay entre cantones, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas viajan al día entre diferentes cantones del Ecuador? Ustedes están viendo en pantalla en este momento un mapa donde se pueden ver todos los flujos de más de 2.000 personas al día, ¿de acuerdo? Y con esto ustedes pueden ver que se forman grupos, se forman agrupaciones, o lo que llamamos clústeres de movilidad, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver claramente un clúster entre Guayaquil, Durán, Daule, por supuesto San Borondón, etcétera, ¿no? Un clúster, digamos, de la costa central. Pueden ver otro clúster entre Manabí, Portoviejo, Montecristo. Pueden ver otro clúster entre Quito y los cantones vecinos. Pueden ver otro clúster acá en el Austro, ¿no es cierto?, entre Cuenca, Biblián, Gualaceo, Azogues, etcétera. Y cada uno de estos clústeres también está relacionado con los demás, a veces por viajes directos, por ejemplo, entre Quito y Guayaquil, como pueden ver, y a veces por cadenas de viajes, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí se va formando una cadena que une Quito y Guayaquil a través de dos rutas, una ruta que va por Santo Domingo, por Chone, Tosagua, Manta, Portoviejo, y luego va hacia el sur hasta Guayaquil. Y otro clúster que sigue más bien una ruta de la sierra, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si es que nosotros rastreamos estos movimientos, también estamos rastreando las posibilidades de transmisión del virus. Y de hecho, ustedes en este momento están viendo en pantalla una superposición de estos dos datos, del número de viajes diarios que hay entre cantones con las tasas de prevalencia de COVID-19. Es decir, ¿cuál es la tasa de prevalencia? Básicamente es el número de casos confirmados positivos por cada 100.000 habitantes en cada uno de los cantones. Y ustedes ven algo interesante aquí, y es que efectivamente los clústeres de movilidad de cantones también son clústeres de altas tasas de prevalencia. ¿De acuerdo? Y esto, recuerden que estamos apenas en el segundo mes del proceso epidémico. Esto digamos, este mapa finalmente se va a quedar todo en rojo, ¿no es cierto? Pero en términos de control y manejo de la epidemia, lo que nos permite es ir identificando cuáles van a ser los siguientes cantones que deberían estar en alerta, ¿sí? Ahora bien, estos datos obviamente corresponden a datos de movilidad en circunstancias normales. Ahora estamos en circunstancias de cuarentena y de restricción de la movilidad, y ese es precisamente lo siguiente que nosotros queremos explorar. Antes de ir a eso, quiero mostrarles un pequeño concepto que estamos trabajando ahora, que es lo que se llama la centralidad de la red, ¿sí? Podríamos entender todos los cantones del Ecuador como una red de conexión, ¿no es cierto? Como hemos visto a través de estos flujos, pues simplemente se van formando redes. Y podemos calcular algo que se llama la centralidad de la red. Es decir, ¿qué
qué tanto está un nodo conectado con otros nodos. En este caso yo he puesto en color amarillo los nodos que están más conectados con otros nodos del país, ¿de acuerdo? Y hemos hecho un pequeño análisis en el cual, permítanme, les muestro, perfecto, en el cual vamos a hacer un gráfico en el cual representamos en el eje de las X, ¿sí?, esta medida de centralidad. Básicamente se llama wedge degree, que es qué tan conectado está un nodo con los otros nodos en función del número de viajes que existe. Y en el eje de las Y tenemos el número de casos de COVID acumulados día a día. Si es que hacemos este gráfico, vamos a ver que para el 13 de marzo, sí, es decir, el día que se declaró la emergencia nacional, teníamos, ¿no es cierto?, muy poquitos casos: Babahoyo, San Borondón, Durán, Guayaquil, Quito, etc. ¿Sí? Y conforme van pasando los días, ¿no es cierto?, van apareciendo más casos y van creciendo el número de casos en los cantones que ya tenían. Si es que vemos una animación de este proceso, vamos a ver que los cantones que van subiendo el número de casos son los que están más a la derecha, es decir, los que están más conectados. Ustedes pueden ver aquí claramente un patrón, ¿no es cierto?, donde voy a repetir la animación, donde se van levantando, digamos, ¿no es cierto?, la curva desde la derecha y va jalando al resto de cantones. Nuevamente aquí el concepto de red es importante. Imagínense que tuviéramos una especie de malla, de red de pesca. Si es que yo cojo cualquiera de los nudos de esa malla y lo alzo, poco a poco va a ir jalando a todos los demás hasta que toda la red se vaya levantando. Este análisis nos permite, por lo tanto, calcular la velocidad del contagio en los diferentes cantones. Con esta idea, entonces, procedemos al último modelo que estamos trabajando, que es el modelo más complejo en este momento, que es el famoso modelo CIR multipoblacional. La idea aquí es que vamos a tratar de modelar, ¿no es cierto?, los efectos de la movilidad y de las medidas de la restricción. Un modelo CIR, las letras CIR significan susceptibles, infectados y recuperados. Y tiene aquí una característica importante, y es que es multipoblacional. Voy a explicar un poco más. Los modelos CIR son los modelos epidemiológicos más sencillos que hay. Son muy, muy, muy simples. Las ecuaciones de cálculo son extremadamente sencillas, fáciles de implementar en software, pero tienen un montón de debilidades relacionadas a que generalmente asumen que toda la población es homogénea, que toda la población se mueve igual, que toda la población tiene la misma probabilidad de contagio. En el modelo CIR multipoblacional, lo que estamos intentando hacer, en cambio, es tratar de dividir la población en regiones, como hemos visto en provincias, en cantones y ojalá hasta en parroquias. Y sabemos cómo las personas se movilizan dentro de una región y las personas que se movilizan entre regiones. Muy bien, entonces a partir de este modelo CIR multipoblacional, lo que hemos hecho básicamente es colocar estos flujos de movilidad que les acabo de mostrar hace un momento dentro de este modelo CIR. Y hacemos una simulación que nos permite ir revisando qué es lo que va pasando en el tiempo en diferentes momentos, ¿no es cierto?, de la epidemia. Ustedes están viendo en pantalla la primera iteración del modelo. Esta es una forma muy sencilla y es lo que llamaríamos, es lo que llamaríamos el escenario de libre circulación. ¿Qué quiere decir de libre circulación? En otras palabras, es qué hubiese pasado si es que no se tomaban medidas. Las tres curvas que ustedes ven aquí son cómo se comportaría el virus. La curva morada es el número de personas infectadas al mismo tiempo. La curva azul o celeste es el número de personas susceptibles, es decir, las que no se han contagiado aún. Y la curva verde es el número de personas que ya se han recuperado de la enfermedad. Aquí se está incluyendo en este número o en esta curva las personas que han fallecido.
¿Qué es lo que hubiese pasado si no se tomaban ningún tipo de medidas? Pues las estimaciones son que más o menos para finales de abril, mediados de mayo aproximadamente, tendríamos un pico de 10 millones de personas contagiadas en Ecuador, es decir, alrededor de un 60% de la población. Luego de lo cual empieza a darse esta famosa inmunidad de grupo, si el virus, ya muchas personas se han enfermado, muchas personas se han recuperado y serían en principio inmunes y por lo tanto el virus ya no puede seguir saltando. ¿Sí? Esto hubiera sido un escenario en el que nada hubiese pasado, pero recordemos que hay unas tasas de criticidad y unas tasas de mortalidad relativamente altas, lo cual hace que este escenario sea extremadamente peligroso. Entonces, lo que vamos a ir haciendo aquí es explorando diferentes medidas de movilidad en escenarios de qué hubiese pasado si. ¿Sí? El primer escenario que quiero mostrarles es lo más actual que nosotros hemos encontrado como un escenario o parecido, digamos, al escenario actual. Para poder entender esto, me voy a quedar solamente con la curva de infectados, de personas infectadas, para poder entender un poco mejor cómo funciona el gráfico y facilitar un poco la visualización. Muy bien. Recuerden que estamos hablando a mediados de mayo, ¿sí? Con 10 millones de contagiados. ¿Qué tenemos en el escenario, en un posible escenario actual? En un posible escenario actual, lo que ha sucedido es que aproximadamente al día 17 del proceso, estamos asumiendo que el proceso de infección empezó el 1 de marzo, esto también es debatible porque es muy posible que las personas infectadas hayan estado en circulación antes de esto, pero empezamos con el 1 de marzo. El 17 de marzo se toman medidas de restricción de la movilidad y según algunos reportes que tenemos, nuestra estimación es que la movilidad actual de la población es el 40% de la movilidad en condiciones normales. Es decir, que la movilidad, se ha reducido aproximadamente en un 60%. Y otro factor importante es la capacidad de detección y aislamiento de personas contagiadas, como habíamos visto en una diapositiva anterior. Y en este momento estimamos, nuevamente es una estimación, que aproximadamente el 5% de las personas infectadas han sido detectadas a través de tests y han mantenido el aislamiento. ¿De acuerdo? En otras palabras, se puede estimar que más o menos pueden haber 20 veces más infectados de los casos positivos que se reportan actualmente. Insisto, es una estimación, es imposible saberlo en este momento, pero tiene sentido pensar así con los datos que han habido de otros países. Fíjense la diferencia entre las dos curvas. Esta curva sería el escenario de libre circulación del virus, ¿sí? Y este es el escenario con las medidas actuales que tenemos. ¿Sí? Con las medidas actuales que tenemos, el pico de infectados se ha reducido de 10 millones a aproximadamente 4 millones y medio y se ha retrasado de finales de abril hacia mediados de julio. Es decir, hemos comprado, ¿no es cierto?, tiempo en el proceso infeccioso para poder preparar el sistema de salud, para entender cómo deben funcionar las medidas, etc. Ahora bien, es importante entender que aquí en este escenario nosotros estamos asumiendo medidas permanentes, es decir, que se mantenga esta cuarentena de forma permanente, algo que es completamente irreal, como ya lo sabemos, y parece muy difícil en términos económicos que se pueda hacer. Entonces, lo que vamos creando son otro tipos de escenarios donde a partir de un momento determinado, por ejemplo, se relajan las medidas de movilidad, las restricciones en la movilidad. Entonces, lo que hacemos es empezar a comparar qué pasaría si, por ejemplo, en este escenario, en esta tercera curva que ustedes están viendo en pantalla, voy a ponerles de color diferente para ver si es que podemos ver mejor. Esta curva del medio representa un escenario en el cual esta cuarentena duraría solamente un mes y medio. Es decir, que la próxima semana volveríamos a la normalidad. ¿Qué pasaría si?
Ustedes pueden ver, y me voy a permitir aquí acercarme un poco en el tiempo para aclarar las diferencias entre estas curvas. Muy bien. Y aquí se pueden ver precisamente estos efectos, cómo se va quebrando aquí la curva en diferentes partes. En este momento estamos asumiendo que hay un aplanamiento de la curva, es decir, si la curva crecía aquí muy rápido, ¿sí? En este momento la curva ya no crece tan rápido porque estamos en cuarentena y como ven crece más lento. Pero ¿qué pasaría si es que esta semana se levanta la cuarentena? Si es que eso pasa, lo que va a suceder es que el 10 de mayo, ¿no es cierto? Es decir, de aquí en 2 o 3 semanas, la curva nuevamente recupera su ritmo normal. Entonces, de esta manera podemos ir creando diferentes escenarios, explorando las diferentes posibilidades que pueden haber, de manera que los tomadores de decisiones puedan ir ajustando las medidas para poder balancear las capacidades que tiene el sistema de salud, las capacidades que tenemos como país para atender a la población enferma, con los diferentes efectos económicos que pueden haber. Solamente quiero insistir una vez más que todos estos escenarios están basados en los pocos datos que hay, tienen muchos problemas, ¿no es cierto?, nuestros modelos, porque requieren de datos de calidad, los cuales no necesariamente tenemos, y se basan en un montón de suposiciones que no siempre son completamente ciertas o no están completamente asumidas. Entonces, esto es en lo que hemos estado trabajando, nos queda por supuesto muchísimo trabajo aún por delante, pero creo que era importante compartir con ustedes estos avances. Es muy importante también para nosotros escuchar a los expertos en epidemiología, en virología, que estamos en contacto permanente y nos ayudan a validar algunas de estas suposiciones, para poder ir mejorando nuestro modelo en el tiempo y por supuesto que nos ayude en la gestión de esta emergencia en las situaciones actuales que tenemos en el país. Así que espero que les haya gustado esta presentación. Les pido disculpas por los problemas que hemos tenido al inicio y también por no tener una presentación completa. Estamos, como se imaginarán, en el tiempo, tratando de responder casi que día a día un montón de requerimientos que hay desde las mesas situacionales y desde el COE, pero creo que es importante discutir esto con la comunidad académica y, por supuesto, estar abierto a todas las críticas, a todas las sugerencias que puedan existir. Vamos entonces ahora a dejar estos últimos minutos para dar paso a preguntas y creo que Galo va a ayudarnos precisamente a moderar en esta parte. Bien, ante todo, Daniel, muchas gracias por tu brillante y detallada explicación, una presentación muy fluida en el término del desarrollo matemático y de simulación que amerita semejantes condiciones actuales. El flujo de la información, tal como vos lo decías, es limitado y es realmente fantástico lo que han logrado con el modelo. Ante todo, al público, a la audiencia, les pedimos mil disculpas. Trabajamos durísimo en unos cuantos minutos para tratar de contener esos trolls. Realmente son falencias fuertes que tiene la plataforma y realmente uno escucha eso que sucede en el exterior, pero realmente parece que sucede a nivel mundial, ¿no? Bien, entonces, efectivamente lo que vamos a realizar ahora es dar apertura a lo que es la ronda de preguntas. Y yo les ruego a los asistentes, por favor, que canalicen sus preguntas a través del chat, preferiblemente, y si es que alguien desea realizar una pregunta verbal justamente a nuestro ponente, por favor puede levantar la mano y sería interesante de que simultáneamente levanta la mano, nos ponga el contexto de su pregunta en el chat también para facilitar el flujo de la información. Bien, al momento hay dos preguntas que quedaron flotantes, Daniel. En tu trabajo, ¿no? Dice, Eduardo Enríquez menciona, Daniel, buenas tardes, mencionaste que hablarías de datos de movilidad con tecnología celular al final. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente estaba esperando que salga esa pregunta para discutir un poquito más.
Como ustedes saben, hay mucha polémica en este momento en el tema del rastreo o de la utilización de tecnología de rastreo por celulares, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo les voy a compartir en un momento más también un pequeño documento que hemos hecho con un colega sobre las potencialidades, limitaciones y riesgos que tiene el uso de tecnología celular para el rastreo de personas. En definitiva, y muy rápidamente, lo que nosotros proponemos en general es utilizar tecnologías de rastreo que primero sean un balance entre la utilidad para la contención de la epidemia y la privacidad de las personas, es decir, que no implique la invasión de la privacidad de individuos. En este sentido, hay tecnologías que permiten, por ejemplo, para los datos que les mostré, simplemente agregar de forma completamente anonimizada los flujos de movilidad que tiene la población y de esta manera poder crear modelos como los que les mostré. Hay otros sistemas de movilidad que buscan el rastreo personal o el rastreo individualizado, que es mucho más complicado y es mucho más polémico, y nosotros creemos que a pesar de que esto está avalado por un decreto presidencial y confirmado por la Corte Constitucional, el uso de estas tecnologías, nosotros creemos que se deben manejar con cuidado y que se debe generar una veeduría ciudadana con apoyo internacional para vigilar el buen manejo de estos datos y evitar abusos como se han dado en otros países. Bien, también tenemos la pregunta del participante Diego. ¿Han tenido en cuenta los tiempos de incubación dentro de los parámetros del sistema de EDO? Sí, sí, es súper buena pregunta. Efectivamente, en las primeras iteraciones del modelo, no estábamos tomando en cuenta el tiempo de incubación. En la versión actual, que todavía no está publicada, pero va a salir ya en los próximos días, estamos ya poniendo precisamente tiempos de incubación, tiempos de desarrollo de síntomas y tiempos de contagio. Incluso, para los que saben de modelización, esto nos permite introducir estocasticidad en el modelo, es decir, en lugar de tener una curva, como les mostré en este momento, lo que tendríamos es una especie de banda, ¿sí? una banda con un ancho determinado que nos permita también entender o tener en cuenta cuáles son los niveles de confianza que puede tener el modelo. En otras palabras, en lugar de decir el modelo predice 8 millones de contagiados, lo que diríamos es el modelo predice que hay una probabilidad que tengamos entre 6 y 10 millones de contagiados. ¿De acuerdo? Y esto precisamente se hace a través de introducir los posibles márgenes de error que tenemos o los posibles márgenes de incertidumbre que tenemos en varios de los datos y de los parámetros actuales del modelo. Ya, adicionalmente, Mabel González pregunta, ¿no? Si en el estado actual de emergencia sanitaria se podría tener acceso a la data de usuarios de telefonía celular. ¿Sería un dato de calidad a su entender? ¿Serviría esos datos? Ya, hay dos o bueno, varias partes en esta pregunta y es importante entenderlas. Lo que permite el decreto presidencial y la Corte Constitucional es el monitoreo efectivamente de individuos y de personas bajo dos condiciones, que sean las personas contagiadas ya con diagnóstico positivo o su cerco epidemiológico y que estas personas sean informadas de que están siendo monitoreados, ¿sí? Esto a través de una técnica de triangulación de antenas se puede llegar a tener una precisión determinada, pero no es 100% confiable y esto es importantísimo entender. Hay siempre un grado de incertidumbre en estos datos que pueden derivarse de varias cosas, por ejemplo, de la precisión con la que podamos triangular las antenas, etcétera, o cosas simplemente como que, por ejemplo, si yo estoy infectado y le presto el teléfono a mi hermano porque se está yendo a comprarme algo porque yo no puedo salir, pues quien se mueve es el teléfono, no yo. Y sin embargo, pues quien cargaría la responsabilidad soy yo. Entonces hay un montón de cosas que debatir. Por otro lado están los datos agregados. Estos datos agregados no identifican personas, individuos o teléfonos particulares, sino identifican flujos generales como les había mostrado. Obviamente estos también tienen límites de confianza, tienen niveles de incertidumbre importante.
que en términos de modelización es muy, muy útil conocer esta incertidumbre también para evaluar qué tan cierto o qué tan inciertos son nuestros modelos. Gracias, Daniel. Denise Vázquez nos pregunta, en base a los datos y los modelos, ¿qué sugerirías para la reapertura de las actividades y movilidad? ¿Qué actividades no podrían retomarse? A ver, ahí lastimosamente yo no soy la persona adecuada para preguntar esto, porque y realmente no hay ni una persona, creo, que pueda realmente responder. Sí, esto tiene que ser respondido, voy a decir, a un nivel social, en el sentido de tener representantes de varios grupos y con diferentes intereses y con diferentes visiones para poder llegar a un acuerdo común. ¿Por qué? Porque algunas personas van a decir, no, es que no podemos sacrificar la economía. Otra persona va a decir, no, no podemos sacrificar vidas. Otra persona va a decir, pues es más importante el sector de la construcción. Otro va a decir, no, es más importante el sector de la alimentación, qué sé yo, ¿de acuerdo? Lo que nosotros hacemos es crear evidencia que les permita a estos grupos tener un debate informado. En otras palabras, en lugar de decirlo, de poner simplemente mis intereses sobre la mesa, lo que nosotros podemos hacer con esta información es escuchar esas cosas y crear un modelo que crea un escenario que diría, ¿qué pasaría si? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que mañana recuperamos en 5 provincias los niveles, un 50% de los niveles de movilidad? Eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que pretenden hacer los modelos. Los modelos no van a dar respuestas verdaderas. Lo que los modelos hacen es ayudar al debate, ayudar en la toma de decisiones. Hay una frase que siempre usamos cuando estamos haciendo modelos y es, todos los modelos son erróneos, todos los modelos están equivocados, pero algunos modelos son útiles. Nosotros no estamos buscando crear un modelo perfecto, lo que estamos haciendo es tratar de crear un modelo útil que ayude a responder preguntas como las que acaba de hacer Denise. Gracias, Daniel. Mario Córdoba pregunta, ¿qué datos adicionales serían útiles para mejorar los resultados del modelo? ¿Se podría apoyar de alguna manera en este sentido? A ver, por un lado, digamos, los datos más importantes de nuestro modelo, y esto es algo interesante del modelo que nosotros estamos utilizando. Nuestro modelo utiliza, de los datos de contagios, utiliza solo los primeros días, ¿sí? Por eso nuestro modelo no está utilizando los datos que se publican todo el tiempo en la Secretaría de Gestión de Riesgos o en los informes. No estamos buscando ajustar nuestro modelo a esos datos. Utilizamos simplemente los infectados durante los primeros 15 días y a partir de eso lanzamos el modelo. El otro conjunto de datos son estos flujos de movilidad que hay, que gracias a la ANT hemos podido calibrarlos bastante bien. Estamos en este momento tratando de conseguir ese set de datos ya realmente para los meses de febrero, marzo y abril, porque allí sí que mejoraría muchísimo el modelo. En este momento el modelo está utilizando datos de movilidad del año pasado, pero si en este momento tendríamos datos de movilidad actualizados, pues el modelo sería muchísimo, muchísimo más preciso sin duda. Y hay un último dato que es extremadamente interesante, pero muy difícil de conseguir, que es el número de interacciones promedio de las personas. Me voy a explicar, y ahí les voy a pedir que puedan escribir en el chat. Si es que ustedes les preguntarían en promedio, en su vida normal, antes de la cuarentena, ¿sí? ¿Con cuántas personas interactúan en promedio al día? ¿Qué quiere decir interactuar? Darse la mano, darse un beso, o pasarse un objeto, o darse un abrazo, etcétera. Cualquiera de estas interacciones físicas. Quisiera que escriban en el chat, probablemente al día, en promedio, en circunstancias normales, con cuántas personas interactuarían. Excelente, nos van poniendo en un rango, digamos, entre 10 y 50 personas, digamos, la mayor parte ponen entre 10 y 50 personas, ¿no? Al día. Entonces, si nosotros pudiéramos tener un dato mucho más preciso por rangos de edad, por perfiles sociodemográficos, etcétera, de estas interacciones, sin duda nuestro modelo también sería bastante más preciso. Lastimosamente, esos datos, como ustedes imaginarán, son muy difíciles de obtener,
ojalá hubiéramos, yo vengo 10 años estudiando movilidad, ojalá hubiera podido investigar más, ojalá hubiera tenido un equipo más grande. Mi equipo de investigación es fantástico y hemos logrado hacer miles de cosas con lo que nos ha servido en este momento para poder calibrar el modelo. Pero aquí yo quiero hacer énfasis en la importancia también de la investigación básica, sin necesidad de que su aplicación sea inmediata, sino más bien por construir bases de conocimiento. Si nosotros tuviéramos más conocimiento de cómo funcionan estas interacciones espaciales, en el caso de Ecuador, seguramente también el modelo sería muchísimo más preciso y por lo tanto las recomendaciones que se derivan de los modelos también serían mucho más precisas. Entonces, lo que nos toca es, pues nada, seguir arremangándonos y tratar de seguir investigando para mejorar nuestros modelos. Eventualmente tendremos una segunda ola de contagios en el momento que se empiecen a liberar las restricciones y pues tanto mi equipo de investigación, nuestro equipo de investigación de la universidad en Yactalab, en el Departamento de Espacio y Población, y también con los otros investigadores de las otras universidades, seguramente vamos a poder tener modelos más informativos y más útiles. Bien, continuando con las preguntas, nos quedan algunas, quizás no podremos abarcar a todas las que están pendientes, pero voy a tratar de seleccionar algunas que no hayan sido respondidas aún por Daniel. Vero Vivar nos indica, según lo que nos comunicas, Daniel, en cuanto a las interacciones de movilidad en las diferentes provincias, a tu criterio, ¿qué pudo haber sucedido en Guayaquil para que se convierta en el Milán de Sudamérica? Vuelve a repetir que se me cortó un poquito, por favor, Galo. Sí. Según lo que nos comunicas, Daniel, en cuanto a las interacciones de movilidad en las diferentes provincias, a tu criterio, ¿qué pudo haber sucedido en Guayaquil para que se convierta en el Milán de Sudamérica? Ya, esto ha habido bastante discusión al respecto y hay un par de claves que yo creo que ayudarían a responder esto. Lo primero es la centralidad que tiene Guayaquil en términos de movilidad, como ustedes vieron, ¿no? Es decir, tiene una altísima movilidad interna y forma un clúster también con los cantones vecinos, principalmente San Borondón, Durán y Daule. La segunda cosa es un puerto de entrada, entonces acuérdense que los primeros casos obviamente son importados y la mayor parte de esos casos entraron efectivamente por Guayaquil, primera cosa. Segunda cosa, justo cuando habían los primeros casos, en Guayaquil se dieron dos grandes eventos, un partido de fútbol que ustedes recordarán, y parece que también hay una hipótesis, y esto quiero ser muy claro, es una hipótesis, que por ejemplo una fiesta en San Borondón, en una fiesta particular en San Borondón, provocó un contagio masivo, fue un acelerador, ¿no? ¿Por qué? Porque vino gente de muchas partes del país, estuvo tanto gente que vino del exterior, estuvieron gente de personal de servicio, etcétera, que se dispersaron inmediatamente por otras partes. Entonces, este tipo de eventos, el partido de fútbol o grandes fiestas, etcétera, son potenciales, son aceleradores del proceso de contagio. Esto estuvimos discutiendo precisamente con algunos epidemiólogos. Si a eso le sumas la extrema desigualdad que existe en Guayaquil, las condiciones terribles en términos de vivienda, de pobreza que tienen varios de los barrios de Guayaquil, tú vas a ver que hay un componente social y socioeconómico muy fuerte en la movilidad. Mucha gente se mueve no porque quiere, se mueve porque si no se muere, amigos. Son gente que vive literalmente del día a día. Entonces, los que tenemos una casa para hacer la cuarentena y podemos comer y podemos mandar a pedir comida a domicilio, somos extremadamente privilegiados. Pero recordemos que hay una gran parte de la población ecuatoriana que no tiene estas posibilidades. Bien, hay una pregunta, Daniel, que nos saltamos. ¿La información mostrada sobre la movilidad en el país es de acceso público? Nos pregunta Daniel Mejía. Depende cuál. Estos datos de movilidad que nosotros hemos accedido son en principio públicos en el sentido que tú puedes solicitar estos datos a la ANP y deberían podértelos dar gracias a la Ley de Transparencia de la Información, que es lo que nosotros hemos argumentado y nos han dado sin problema acceso a estos datos que son anonimizados.
En este momento, como hay estos datos nosotros ya teníamos, pero en este momento, como hay un decreto de emergencia, también mucha información cae dentro de la categoría de información reservada. En esa parte ya no tengo claro cuál sí está reservada y cuál no está reservada. Tenemos allí, como ustedes saben, alguna indicación que se ha dado desde el COE que parte de la información va a ser liberada también para el análisis, pero la verdad es que desconozco cómo se está haciendo ya la aplicación específica del decreto. Daniel, hay una pregunta más de Loli Sucoshanyay, justamente en la Universidad de Cuenca. ¿Cómo estos modelos pueden ayudar a identificar qué actividades pueden empezar a levantar la cuarentena? Si nosotros pudiéramos tener un modelo más detallado, no solo, por ejemplo, a nivel de cantón o de parroquia, sino también a nivel, por ejemplo, de sector productivo. En otras palabras, cuánto se moviliza la gente del sector de construcción, cuánto se moviliza la gente del sector de servicios, cuánto se moviliza, etcétera. Todos esos nosotros podemos meter dentro del modelo. Lastimosamente no existe esa información, hasta donde yo tengo conocimiento, no existe esa información a nivel actual. Hemos venido años levantando un poco de información de base, la mayor parte de información que tenemos es de Cuenca. Uno de los esfuerzos que estamos haciendo precisamente es tratar de instanciar nuestro modelo para el caso de Cuenca, que es probablemente donde existe más información, y poder precisamente asistir, digamos, en la toma de decisiones, por ejemplo, en qué sector de movilidad puede reactivarse. En este sentido, lo que nosotros haríamos es aplicar estas medidas que yo les mostré en los modelos, no de forma general, sino a un porcentaje específico de la población y ver qué pasa, crear un nuevo escenario que mostraría cómo se comportaría la curva si es que cada uno de estos sectores recupera niveles de movilidades determinados. Ya, Gustavo Morejón. Hola Daniel, ¿cuál es la fuente de los datos y cómo podríamos mejorar la calidad de estos? Obviamente esto es vital para que el modelo sea aplicable. ¿Podríamos calcular porcentajes de fidelidad de los datos para mejorar el modelo? Podríamos calcular si es que tuviéramos ground truth, si tuviéramos datos, lo que se llama estándar de oro para poder comparar. Lastimosamente no, esto no existe, por supuesto, esto deberíamos hacer un rastreo individualizado masivo, lo cual obviamente no estamos en capacidad de hacerlo, pero sí lo que estamos haciendo en este momento es calcular niveles de variación. Para los que están familiarizados con los modelos, básicamente lo que hacemos es estudiar la distribución de probabilidad de los flujos, por ejemplo. En otras palabras, en lugar de decir que entre Cuenca y Azogue se mueven 2.000 personas al día, lo que hacemos es calcular una curva de probabilidad, es decir, cada día es probable que se muevan entre tantas y tantas personas. Y con eso podemos entender un poco mejor la fiabilidad del modelo. Uh-huh. Una pregunta más de Loren Escudero. Felicito la exposición. Desearía saber si existe una buena recepción de las autoridades locales y provinciales a las recomendaciones del equipo de expertos. Bien, gracias Lorena por la pregunta. Efectivamente, estamos participando y asesorando a varios comités tanto del COE nacional como del COE local, mostrando precisamente los resultados de los escenarios. Insisto, no somos epidemiólogos y por lo tanto mal haríamos nosotros en dar recomendaciones. Lo que hacemos es lo contrario, es escuchar cuáles son las propuestas que tienen y tratar de poner esas respuestas dentro de los modelos. Y estamos en las reuniones, obviamente, asesorando, explicando un poco los resultados que nosotros encontramos en los diferentes escenarios para la toma de decisiones. Muy bien, bueno, estamos quizás sobre un poco de tiempo. Daniel, no sé si pudiéramos dar paso a dos preguntas más que voy a tratar de seleccionar de entre las que ya has respondido tú. Sí. Hay En el una caso que de... me Sí. voy a permitir seleccionar yo porque creo que es Perfecto, muy Daniel. relevante. Julio Álvarez pregunta, el doctor Bray planteaba la semana anterior en un foro virtual que puede darse lo que él denomina extractivismo cibernético. Tú que planteas una veeduría que resguarda el manejo de la información privada, ¿quién o cómo debería estar conformada esta veeduría? Esto es muy importante, amigos, porque el tema del manejo de datos de celulares, de rastreo por celulares, es extremadamente sensible.
Simplemente, mucha gente dice, pero si yo no hago nada malo, ¿por qué tengo que tener miedo de que me estén vigilando? No es porque hagas algo malo, es porque simplemente puedes llegar a ser objeto de un ataque directo, sea por cualquier persona que tenga acceso a esos datos, no necesariamente el gobierno. Pero, por ejemplo, ¿quién nos garantiza o cómo logramos garantizar que los datos se mantengan privados, encriptados, que nadie más los tenga? Nosotros tuvimos el año pasado, recuerden, una fuga de datos de Ecuador terrible, que apenas se menciona un poco en los medios de comunicación, pero realmente hay empresas que están vendiendo nuestros datos, cuánto ganamos, de quién somos hijos, dónde vivimos, tenemos o no tarjeta de crédito. Esto para una persona malintencionada puede hacernos realmente la vida imposible, ¿no? Simplemente en estas lógicas que existen ahora de secuestro cibernético, es decir, que de pronto todas tus cuentas de correo, de redes sociales se encuentran secuestradas, posibilidades de acceder a tus datos bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puede volverse extremadamente vulnerable si es que no se manejan adecuadamente nuestros datos de movilidad. Por lo tanto, el tema de tener una veeduría que vigile que estos datos se manejen bien, que estén seguros, de monitorear quién tiene acceso y para qué se accede, etcétera, es importante. ¿Cómo debería estar conformada la veeduría? Pues hay que discutirlo. Yo creo que es imprescindible que sea una veeduría independiente, que cuente con representantes de organizaciones sociales, que cuente con representantes de la academia, principalmente de áreas legales, de áreas técnicas, de áreas de privacidad digital, de áreas de derechos humanos, y también con apoyo de organizaciones internacionales, que hay muchas que trabajan en estos temas. Listo, Daniel. Bien, creo que por honor al tiempo, algunas preguntas podrían ser dirigidas a nuestro ponente, ya sea por las redes sociales como Facebook o Twitter. Nosotros, de parte de la DIUC, conjuntamente con la DIUC, compartiremos la grabación justamente de esta ponencia que nos ha facilitado tan versátilmente Daniel. Si es que hay alguna inquietud, como les digo, adicional, pues podrían canalizarla al investigador que nos ha tan gentilmente acompañado el día de hoy. Como un recordatorio, les esperamos el día de mañana para el mismo café científico virtual por el Día Internacional de la Madre Tierra, donde tendremos la presentación de la investigadora Jimena Palombeke con un tema muy interesante. No nos queda más que agradecer infinitamente a Daniel, a todos ustedes por su participación. Daniel, si quieres acompañarnos con unas últimas palabras para que cierres. Sí, muchas gracias, Galo. Solamente un par de ideas de cierre. Recordar que obviamente esto fue algo absolutamente impensable hace 3 meses. El mundo entero está en una situación en la que nadie se había esperado estar, a pesar de que los científicos estuvieron advirtiendo desde hace más de una década que era muy probable que eventualmente surja un nuevo coronavirus desde un animal que salte a los humanos y que nos ponga en esta situación. De allí, amigos, la importancia, primero, de la ciencia y segundo, de la interdisciplinaridad. Yo creo que es extremadamente importante, más que nunca en este momento, que entre las diferentes disciplinas, entre los diferentes campos del conocimiento, conversemos, discutamos, que rompamos de una vez por todas esta separación que hay entre las áreas del conocimiento, que las áreas de la salud, que las áreas técnicas, que las áreas sociales. Es imposible que podamos salir adelante si es que vemos este problema de una manera micro, si lo vemos solamente a través del lente de la epidemiología, o solamente a través del lente de la geografía, o solamente a través del lente de la economía. Es hoy más que nunca imprescindible que pongamos y que juntemos las áreas de conocimiento, y esta es una autojalada de orejas, ¿no es cierto?, a nosotros como académicos, para romper esas brechas que han habido hasta ahora en las disciplinas. Yo creo que si hubiésemos tenido una forma de trabajo mucho más multidisciplinario durante los últimos años, esto no nos cogía desprevenidos. Pudiésemos haber estado muchísimo más preparados para enfrentarlo.
Muchas gracias, Daniel. Muy certeras tus palabras. Agradecemos nuevamente tu gentil participación, asimismo a la de los asistentes, y continuaremos con estos ciclos de cafés científicos virtuales de la Universidad de Cuenca. Muchas gracias a todos. Una buena tarde. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.